para que sepas por qué Elon Musk es el hombre más temido y odiado por demócratas en este momento. Los archivos secretos sobre el asesinato de John F. Kennedy se van a hacer públicos en los próximos días. ¿Quién ha sido el principal receptor de toda esta ayuda humanitaria del USAID? La reacción de los periodistas al saber que se cortaba el chorro de la USAID. Tras descubrirse que Reporteros Sin Fronteras era una estafa, ahora es el turno de las finanzas de Médicos Sin Fronteras. Comienza el pánico en el Pentágono. El colapso final del complejo industrial médico. El senador Bernie Sanders dijo: lo que Musk está haciendo es ilegal. Muchos no saben que al principio USAID era una de las ramas de cierta agencia de inteligencia. Todo está a punto de ser desmantelado, destrozado y reconstruido. Comenzamos. Para que sepas por qué Elon Musk es el hombre más temido y odiado por demócratas en este momento. La Casa Blanca publica más proyectos que usted pagó con USAID. La agencia gubernamental derrochadora e irresponsable que fue desmantelada por Doge y Elon Musk. A continuación, le mostramos a dónde fueron a parar sus dólares de impuestos, incluso a grupos horroristas. 7,9 millones de dólares para enseñar a los periodistas de Sri Lanka a evitar el lenguaje de género binario. 20 millones de dólares para un nuevo espectáculo de Barrio Sésamo en Irak. 4,5 millones de dólares para luchar contra la desinformación en Kazajistán. 1,5 millones de dólares para arte para la inclusión de personas con discapacidad. 2 millones de dólares para cambios de sexo y activismo LGBT en Guatemala. 6 millones de dólares para transformar los espacios digitales para reflejar los principios democráticos feministas. 2,1 millones de dólares para ayudar a la BBC a valorar la diversidad de la sociedad libia. 25 millones de dólares a Deloitte para promover el transporte verde en el país de Georgia. 2,5 millones de dólares para promover la inclusión en Vietnam. 16,8 millones de dólares para un grupo de inclusión separado en Vietnam. 5 millones de dólares para EcoHealth Alliance, una de las ONG clave que financia la investigación del bicho del murciélago en el laboratorio de Wuhan. 20 millones de dólares a un grupo vinculado a un actor clave en el escándalo del impeachment de Russiagate. 1,1 millones de dólares a un grupo LGBT armenio. 1,2 millones para ayudar a la Agencia de Desarrollo y Servicio de la Iglesia Metodista Episcopal Africana en Washington, D.C., a construir un auditorio de última generación con 440 asientos. 1,5 millones de dólares para promover la defensa de los derechos LGBT en Jamaica. 2 millones de dólares para promover la igualdad LGBT a través del emprendimiento en América Latina. 500,000 dólares para resolver la violencia sectaria en Israel, solo 10 días antes del ataque de Hamas del 7 de octubre. 2,3 millones de dólares para minería de oro artesanal y de pequeña escala en la Amazonía. 3,9 millones de dólares para causas LGBT en los Balcanes Occidentales. 5,5 millones de dólares para el activismo LGBT en Uganda. 6 millones de dólares para promover temas LGBT en países prioritarios alrededor del mundo. 6,3 millones de dólares para hombres que tienen sexo con hombres en Sudáfrica. 8,3 millones para USAID, Education, Equidad e Inclusión. Durante décadas, los burócratas de USAID creyeron que no debían rendir cuentas a nadie, pero esa era ya terminó. El presidente Trump está poniendo fin al despilfarro, el fraude y el abuso. Lo anterior compartido por @topfans. Nota de tu servidor. Como podemos ver, si has seguido toda la narrativa de hace años para acá,
Todas estas, entre comillas, ayudas internacionales, son en realidad un lavadero de dinero a lo bestia. Quizá en realidad todo este dinero ha servido para financiar a los militares de sombrero negro, para la construcción de túneles que tienen miles de kilómetros en donde hacen sus experimentos prohibidos con humanos y no humanos, híbridos con animales y humanos, y un largo etcétera que está encubierto. ¿Quién sabe qué más porquerías están tras bambalinas que nos han ocultado y que fueron pagadas por los contribuyentes estadounidenses y de todo el mundo? Ya que si en tu país te cobran el IRS, ya sabes a dónde fueron a parar tus impuestos. Siguiente información. Según indicaciones del Director Nacional de Inteligencia, los archivos secretos sobre el asesinato de John F. Kennedy se van a hacer públicos en los próximos días. Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, los documentos no llevarán tachaduras, por lo que los nombres de los agentes implicados, fuentes, espías, métodos y operaciones encubiertas serán expuestas por completo, incluso las que estén operativas actualmente. Lo anterior compartido por la página de X de Shadow of Ezra. Siguiente información. El principal receptor de toda esta ayuda humanitaria de USAID es, y ha sido siempre, George Soros, por lo que al cortar esta financiación se ha cortado también la cabeza de la serpiente. En otras palabras, en los próximos meses deberíamos ver una disminución de las operaciones de las mafias que trafican con inmigrantes y de los lobbies LGBT. Anterior compartido por Warp Clandestine. Siguiente información. En un video que circula en las redes sociales, el subdirector del medio, eldiario.es, Juan Luz Sánchez, cuenta que fue testigo de excepción de la reacción de los periodistas al saber que se cortaba el chorro de dinero que les pagaban por medio de la USAID. Sánchez, que se encontraba en Colombia días después de la investidura de Trump, dijo que durante una reunión de medios digitales empezaron a sonar los teléfonos de varias personas de la sala, que eran de Guatemala, El Salvador, Bolivia, y que al regresar al recinto tenían la cara cambiada porque los acababan de llamar para decirles que el siguiente pago no se los podían hacer porque la USAID en 48 horas los había dejado fuera de la nómina. Según dijo, estos periodistas se dedicaban a temas como derechos humanos, inmigración y feminismo, y se financiaban de donaciones y filantropía. Fíjate el detalle. La congresista Nancy Mace denunció que parte del dinero que se utilizó para forzar la transición de monos machos para ver si la terapia hormonal los hacía más susceptibles al VIH. Nota de tu servidor. Al parecer, así es como van a desaparecer los medios masivos, quitándoles el financiamiento y no con las fuerzas militares. Poco a poco iremos viendo cómo van desapareciendo, y los CEOs de estos medios es probable que los llamen a rendir cuentas. Recibirán su castigo por toda la desinformación que han difundido. Claro, ellos dirán que el cabal les pagó para decir lo que a ellos les convenía. Mas, no solamente es culpable el que mata a la vaca, sino también el que le jala la pata. Son cómplices. Lo anterior compartido por RT en español. Siguiente información. Tras descubrirse que Reporteros Sin Fronteras era una estafa, ahora es el turno de las finanzas de Médicos Sin Fronteras. El general Flynn pide a DOGE que confíe en él para identificar fondos de USAID para Médicos Sin Fronteras. Si aún no lo ha hecho, por favor, solicite a su extraordinario equipo de jóvenes patriotas y científicos superinteligentes que realicen una búsqueda obligatoria de los documentos de Médicos Sin Fronteras en USAID, en inglés y francés, relacionados con la organización llamada Médicos Sin Fronteras. Lo anterior compartido por la página de X, Gen Flynn. Siguiente información. Comienza el pánico en el Pentágono. Billones de millones desaparecidos. Se expone un golpe en el complejo militar industrial.
Pete Hegseth baja el martillo. El Pentágono en total derretimiento. Billones de dólares de sus impuestos han desaparecido en el agujero negro del Estado profundo, y ellos creen que pueden salvarse. No más. Trump ha vuelto, y el pantano se está drenando rápido. Pete Hegseth acaba de lanzar un chanclazo radioactivo sobre las élites corruptas del Pentágono. Se aproxima una importante auditoría. La verdad será expuesta. Los encubrimientos terminan ahora. El castillo de naipes se está derrumbando. Lo anterior compartido por AMG. Siguiente información. No me gusta publicar nada de Mr. Poole debido a que da fechas y la mayoría de su información, aparte de no cumplirse, es fake. Pero quiero compartirles esto que publicó, ya que a veces es bonito soñar. Por favor, tómenlo con pinzas, aunque en el fondo me gustaría que todo lo que a continuación nos expone se hiciera realidad en el tiempo que él dice. Quizá no se dé todo esto en las fechas que él está diciendo, pero es seguro que en su momento así se cumplirá. Jueves 7 de marzo de 2025. La primera generación de individuos despertados por las camas médicas se somete a pruebas que revelan capacidades físicas y mentales extraordinarias. Las puntuaciones de coeficiente intelectual se disparan. Surge la comunicación telepática y las limitaciones humanas comienzan a desaparecer. Los científicos confirman que la evolución se ha acelerado. Domingo 10 de marzo de 2025. Las principales universidades anuncian la disolución de los currículos médicos y farmacéuticos obsoletos. El sistema educativo se apresura a reestructurarse a medida que el conocimiento sobre la curación, la energía y la conciencia se convierte en la nueva base de la ciencia. Miércoles 13 de marzo 2025. El colapso final del complejo industrial médico. Miles de millones de ganancias desaparecen de la noche a la mañana, a medida que los últimos restos de las grandes farmacéuticas cierran. Las figuras parasitarias detrás de la supresión de esta tecnología se enfrentan a tribunales globales. La justicia es rápida. Sábado 16 de marzo de 2025. El despertar masivo se propaga a medida que la gente se da cuenta de la verdadera capacidad del potencial humano. Por primera vez en la historia registrada, un mundo sin enfermedades, sufrimiento y engaños no es solo un sueño, es la realidad. Lunes 18 de marzo de 2025. Se forma el Consejo de la Tierra Unida, una coalición de líderes de todas las naciones dedicada a garantizar el acceso universal a las camas médicas. Comienzan a tomar forma nuevos sistemas de gobierno basados en la transparencia, el bienestar y el verdadero progreso humano. Jueves 21 de marzo de 2025. Los científicos descubren que las camas médicas pueden aprovechar la memoria del ADN, revelando historias perdidas de la civilización humana. Las personas relacionan visiones de eras antiguas, sociedades avanzadas y una época en la que la humanidad vivía libre de control. El pasado y el futuro chocan. La transformación está completa. Se han roto los límites impuestos a la humanidad. Las cadenas del viejo mundo ya no existen. Ha surgido una nueva especie, una sin límites, imparable y libre. El futuro está aquí y nos pertenece. Obviamente, como les dije, lo anterior compartido por Mr. Poole. Nota de tu servidor, ya veremos. Siguiente información. El senador Bernie Sanders dijo: lo que Musk está haciendo es ilegal e inconstitucional. No se puede ir a una agencia como USAID y esencialmente despedir a todos y deshacerse de esa agencia. No puedes retener fondos. Atacar a USAID ha causado un colapso total y completo. Esto es estar por encima del objetivo. Nota de tu servidor. Sí, el objetivo de su Agenda 2030. De verdad que están aterrados los demoniócratas. ¿Y saben qué? Me alegro demasiado. Este payaso de Bernie Sanders, si no lo meten a Guantánamo o lo ejecutan allí, por su apellido,
Quizás sea pariente del coronel Sanders. Debería ir a pedir trabajo como freidor de pollo en KFC. Siguiente información. La exdirectora de USAID dice que los extranjeros pueden morir sin recursos estadounidenses debido al desmantelamiento de USAID. Están tratando de tocar la fibra sensible de los estadounidenses para que ignoren todos los hechos que acabamos de conocer. No va a pasar. De hecho, debería ser arrestada. Una de las subvenciones de USAID tenía como objetivo organizar la lucha contra las narrativas antiucranianas y apoyar a los refugiados ucranianos en Polonia, Rumania, Moldavia y Eslovaquia. A los estudiantes de estos países se les pagó dinero por comentarios positivos sobre los refugiados ucranianos en las comunidades en línea. Entonces, si has notado que ha habido menos ucranianos en los comentarios, hay una razón para ello. A los trolls y bots también se les ha cortado la financiación. Elon Musk acaba de respaldar a Ron Paul para que dirija una investigación sobre la Reserva Federal. Lo anterior compartido por la página de X de God Telegraph. Siguiente información. Esto es importante. Muchos no saben que al principio USAID era una de las ramas de la agencia de 3 letras que comienza con C y termina con A. Pero en 1961 se convirtió en una organización independiente que preparaba un terreno fértil para futuros cambios de régimen y guamazos de Estado, utilizando la artimaña de las microfinanzas y las ONG caballo de Troya. USAID se estableció en 1961 para proporcionar ayuda humanitaria a otros países. Era una mera tapadera para que el Estado profundo judío pudiera invadir naciones pobres pero ricas en minerales. Ahora pueden entender mejor por qué estaba molesto porque no se culpó a los musulmanes de la falsa bandera francesa cuando Notre Dame se incendió. Porque los agentes militares del Estado profundo necesitan justificar su existencia en países extranjeros al seguir organizando falsas banderas. Es por eso que están en contra de un Medio Oriente estable. Esta es una de las razones por la que es una lucha para lograr que Irak restablezca su moneda, porque pondrá fin oficialmente a la falsa ocupación del territorio de Oriente Medio. Aquí es cuando las cosas realmente comenzarán. Muchos tienen miedo de la revaluación de valores RB. Lo anterior compartido por Ariel Proletario 1. Siguiente información. El conocido Whiplash nos informa que, damas y caballeros, esta próxima y última etapa no es para los débiles de corazón. Si no hay departamento de educación, entonces, ¿cómo puede haber educación? Esto significa que hay que detener a todos los proveedores de aprendizaje del planeta. Ahora todo irá a 100 millas por hora. Todo está a punto de ser desmantelado, destrozado y reconstruido. La gente está a punto de despertar y darse cuenta de que lo que he estado escribiendo con años de antelación es la verdad. Esta será la parte 2 del Renacimiento. Estamos acelerando y nada puede detener lo que está sucediendo. Los medios de comunicación despotrican, hacen acusaciones y se burlan de las cosas, pero luego llorarán, si todavía tienen tiempo para llorar. Se acerca el final y la tormenta está lista, y nos quedamos presenciando la decadencia de los parásitos. Eran muchos y fuertes, pero llegaron otros gigantes, más numerosos y grandes que ellos, y los dominaron. Ahora nos toca a nosotros la celebración. Lo anterior compartido por Kat O'Hara. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre, y lo que no, solo déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales, y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal,
obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades, y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.